La lectura, hermanos, tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Dice así, en verso 15, Segunda de Reyes 6, verso 15. Y se levantó de mañana, se refiere al profeta Eliseo, y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después dijo Eliseo: «¿No es este el camino, ni esta es la ciudad? Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis». Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: «Jehová, abre los ojos de estos para que vean». Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: «¿Los mataré, padre mío?». Él les respondió: «No lo mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu gente y con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores». Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Y en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18 dice, verso 8: «Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: «No temas, sino habla y no calle, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Mis hermanos, hay cosas en las Escrituras que lo entendemos por el poder de Dios. Él podía obrar maravillas usando siempre a sus siervos en casos difíciles o en casos en que no había ninguna salida. Se trata en la primera escritura de Eliseo, el profeta de Dios, que en ese tiempo estaba para comunicar al pueblo las cosas que debían saber, pero también para hacer milagros. En la primera escritura, el ayudante, por así decir, Giezi, de Eliseo, mira al monte. ¿Por qué? Porque estaban cercados del ejército sirio.
y él miró y entonces se dio cuenta que un ejército rodeaba el lugar donde estaban. ¿Qué van a hacer? Había miedo, temor, pero el profeta oró a Dios y abrió los ojos del siervo Giezi, y él, ¿qué es lo que miró? Dice, Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros y de fuego alrededor de ellos. Y luego que los sirios descendieron, él oró, Eliseo, a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguero a esta gente. Ahora, mis hermanos, solo Dios puede hacer poderes tan grandes y maravillas tan grandes también. Eliseo y su criado Giezi no tenían posibilidad de salvarse, pero el profeta oró para que viera, para que abriera los ojos de su siervo, de su criado. ¿Y qué miró? Un monte lleno de gente de a caballo y de carros. Y entonces pudo comprender que no estaban solos. No temas, no tengas miedo. Mi hermano y mi hermana, usted y yo como creyentes en Cristo siempre apelamos al Señor. En momentos difíciles, en momentos de mucha necesidad, pero también en momentos de alegría, cuando sentimos que el Señor en su gracia nos está acompañando. Es que Él ha prometido, yo estoy con vosotros todos los días, y Él cumple su palabra, no nos deja. No te dejaré ni te desampararé. Vivimos en un mundo lleno de problemas, y más en este tiempo en que estamos pasando, donde el miedo está presente en todos los órdenes, del rico, del pobre, del religioso. Sentimos miedo porque estamos viviendo un momento difícil. Hay una pandemia, hay una enfermedad contagiosa que aparece silenciosamente, pero luego se manifiesta, y para muchos la muerte también. Y sentimos miedo, y sentimos temor, y está en nosotros cuidarnos, observar lo que nos dicen las autoridades y protegernos. Ahora, si no hacemos eso, corremos riesgo de contagio. ¿Y quién tiene la culpa? A veces somos nosotros, y a veces sin querer también la gente se contagia. Y hay miedo, y hay temor. Y mucha gente ahora se acuerda de Dios, piensa en Dios. Pero claro, en los momentos difíciles, ya llegarán tiempos buenos, y entonces el nombre de Dios pasará a segundo término, y la gente dirá, hay que disfrutar la vida. Están esperando que se levante esta cuarentena. Y están esperando, ¿por qué? Porque hay que disfrutar la vida. Hay que aprovechar estos momentos. Y está bien. Pero recuerden que hay un Dios que sabe todas las cosas. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, un mensaje para los que no son creyentes. Pero para nosotros, como creyentes, ¿qué tenemos que hacer en los momentos difíciles? Recordar que tenemos un Dios que nos escucha. Aquí está Eliseo con su criado Giezi. El profeta depende de Dios. En cambio Giezi no. Pero Dios permite que Eliseo ore para que abra los ojos de su siervo. Y Dios hizo el milagro. Y Giezi miró las montañas llenas de gente de a caballo. Es decir, Dios permite cosas en nuestra vida. Tenemos miedo también. Pero bueno,
sabemos que el Señor no nos deja, Él permite cosas en nuestra vida, porque también de pronto las cosas van bien y nos vamos olvidando. Entonces, Él permite la enfermedad, Él permite también las dificultades, porque dice la Escritura, dice el Señor, que Él está con nosotros siempre y que Él permite dificultades para que no nos alejemos de Él. Él permite a veces la enfermedad porque es necesario que nosotros pensemos que no tenemos que dejar al Señor y Él está para cuidarnos y ayudarnos. Pero también somos bastante olvidadizos. Y el Señor quiere que disfrutemos de su compañía, de su presencia, de la lectura de la palabra, de la comunión con Él. Eso nos hace mucho bien. Tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que nos contesta. Oramos al Señor y a veces Él puede darle en el momento, la contestación no puede tardar años en respondernos, pero siempre nos va a responder. Yo estoy con vosotros. ¿Y quién nos cuida? Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es nuestro Señor. Hemos creído en Él, hemos puesto nuestra confianza en Él y Él responde con su gracia para ayudarnos. Vivimos en un mundo tensionado, de peligro, de muchas dificultades, pero acudimos al Señor y Él dice, yo estoy con vosotros. Cuando Pablo está en Corintios sufriendo, como siempre, dificultades, problemas, persecuciones, y entonces en una de esas dificultades que le tocó pasar, quizás Pablo pensó, bueno, me tengo que ir. Entonces Dios de noche le aparece y le dice, no temas, Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es necesario que te quedes, porque yo estoy contigo. Ninguno te podrá hacer daño, ninguno te podrá hacer mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y mi hermano y mi hermana, el Señor nos tiene en este mundo porque Él todavía tiene mucha gente que escuchar la palabra de Dios. Hay muchas gentes que están sin Cristo, sin esperanza, y es necesario que orando podamos hablarle del Señor para que se conviertan, para que dejen el camino ancho y transiten por el camino que es Dios. Entonces, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ninguno te podrá hacer mal. Mi hermano y mi hermana, de veras, ¿qué puede hacerme el hombre? Dice la Escritura. ¿Qué puede hacerme? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo estoy contigo. Hace falta fe, nos hace falta fe a veces para creer en la palabra de Dios, para aceptar la palabra de Dios. Él cumple su palabra, su promesa, pero a veces nosotros nos olvidamos. Ese es el problema. Tenemos miedo, somos seres humanos. Tenemos temor, es cierto, pero debemos recordar que el Señor dijo, yo estoy con vosotros. Y Él cumple su promesa siempre. Quizás en la eternidad, Señor nos muestre de cuántas cosas Él nos libró, de cuántas cosas Él permitió, porque dice la Escritura, lo que Él permite obra para nuestro bien. Y es así porque el Señor, es un Señor misericordioso. Cuando Dios abrió los ojos entonces Él miró
a esa cantidad impresionante de caballos, de carros de fuego, y pudo comprender, Dios estaba con ellos. Y Dios hizo el milagro, no solamente salvándolos, sino también guiando a ese ejército a la ciudad de Samaria, donde él tuvo misericordia con esa gente. Le dijo al rey que prepare comida para que ellos vuelvan a su tierra y es necesario que vayan a comer. Mi hermano y mi hermana, el Señor en su gracia quiere que nosotros también seamos compasivos. Tenemos que mostrar la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Tenemos que ser compasivos porque no podemos mirar a la gente como nuestros enemigos. Quizás ellos no lo entienden y nos pueden hacer mal, pero lo tenemos que mirar con compasión porque son ciegos espirituales. Por eso el Señor quiere que pensemos esto: yo estoy con vosotros. Y también tenemos un mensaje para darle a las personas, para que entiendan, comprendan su situación. Dice el Señor a Pablo: yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal. Y eso es para mí, para usted y para todos los que hemos confiado en el Señor. No te dejaré ni te desampararé. Es la promesa del Señor. Mi hermano y mi hermana, que el Señor nos ayude a recordar que tenemos un Dios todopoderoso y que Él quiere para nosotros lo mejor. Nos ha dejado su palabra. Tenemos su Santo Espíritu en nosotros y tenemos que ser prácticos, alimentarnos cada día de la palabra del Señor. Si no, hay flaqueza en nuestras vidas. Pero confiando en el Señor y obedeciendo al Señor, el Señor dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su gracia. Mi hermano y mi hermana, que apelemos entonces a esto que es lo que el Señor nos ha dejado, su palabra. Ella es alimento, ella es fortaleza y no tenemos que callar. Y quiero terminar con algo que contó un hermano en una reunión hace muchos años, y recuerdo que me decía que una señora que leía la palabra y cada vez que encontraba un versículo que le traía alegría, cantaba y entonces al vecino le molestaba, porque siempre estaba cantando, porque ella leía la palabra y encontraba versículos, palabras, hechos que lo llenaban de alegría y no podía más y cantaba. Entonces mostraba la alegría que tenía. Entonces el vecino dice que le molestaba. Dice: ¿cómo puedo hacer callar a la señora esta? Me molesta, siempre está cantando. ¿Y por qué canta? Y le preguntó, dice, ¿por qué cantaba? Y dice: porque leo la palabra de Dios, dice, tengo la Biblia y encuentro muchas cosas que me traen alegría y gozo, por eso canto. Ah, no me diga eso. ¿A usted le gusta leer? Sí, dice, sí. ¿Y por qué no hacemos un cambio? Dice: yo le presto un libro muy interesante y usted me presta la Biblia y yo leo la Biblia y a ver si también aprendo a cantar. Dice: muy bien. Cambiaron. El hombre le dio un libro importante y ella le dio la Biblia. Entonces, y de pronto no cantaba más la señora. Y no pasaron los días y no cantaba. El hombre dice: logré el propósito, hacerlo callar a la señora esta. Le saqué la Biblia y entonces ya no encuentra más cosas buenas y no canta, así que por fin la hice callar. Pero un día, de pronto escuchó a la señora cantar más fuerte. Y más fuerte, y cantaba más fuerte. Entonces fue a llamarla, le llamó a la señora y dice: señor, ¿usted cantaba cuando tenía la Biblia? Sí. ¿Por qué? Porque encontraba cosas muy lindas. Por eso
cantaba de gozo. Y ahora dice, ¿por qué canta? Si no tiene la Biblia. Dice, porque este libro dice que el mar no tiene fondo. ¿Y eso qué tiene que ver? Dice. Y porque el Señor dice que echó mis pecados al fondo del mar. Entonces, ¿cómo no voy a cantar? Dice, porque mis pecados nunca más se van a levantar acusadores. Por eso canto, porque mis pecados jamás me van a acusar. Ese es mi Señor también. Entonces, mi hermano y mi hermana, si hemos creído en el Señor, si le hemos aceptado como nuestro Salvador personal, Él echó en lo profundo del mar. Es una figura, por supuesto, que está en las Escrituras. Echó en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así dice en un libro del Antiguo Testamento. Es una figura para hacernos ver que tu pecado y mi pecado nunca se levantarán acusadores para condenarnos. Por el contrario, tenemos que agradecer a Dios porque Él llevó todos nuestros pecados. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que tenemos que vivir tranquilos y felices leyendo la palabra, gozando cada día lo que Él nos ha dejado para nuestro bien. Dice el apóstol Pedro, creo que en su segunda carta, el último versículo, dice, más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que tenemos que hacer para vivir con alegría, aun en medio de los temores que vivimos, pero confiando en el Señor, que dice, no te dejaré ni te abandonaré. Buenos días, hermanos, y muchas gracias.